Ahora vamos a estudiar un medio de control que trae el artículo 144 de la Ley 1437 del 2011 y es la protección de los derechos e intereses colectivos. En cuanto a este medio de control, vamos a encontrar que tiene un fundamento constitucional dentro de las acciones de protección y aplicación de los derechos de la Constitución Política a partir del capítulo cuarto, que nos habla de la acción de tutela, la acción popular, la acción de grupo, la acción de cumplimiento y el mecanismo constitucional de protección de la libertad, que es el habeas corpus. Y en este caso puntual, vamos a encontrar cómo va a existir una diferencia notable entre la acción de tutela con las llamadas acciones populares de la Ley 472 de 1998 y que por remisión normativa ahora reciben el nombre de protección de derechos e intereses colectivos. En el artículo segundo de la Ley 472 de 1998, que desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, donde encuentra su fundamento este medio de control, se ha dicho que las acciones populares hoy protección de los derechos e intereses colectivos por el control de protección de los derechos e intereses colectivos, se busca es la garantía procesal para la protección de esos derechos consignados en el artículo segundo de la Ley 472 del 98 para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Esta clase de control ya ha sido estudiada por la Corte Constitucional, estableciendo que su finalidad está encaminada a la protección de esos derechos e intereses colectivos de la comunidad. Es decir, no pertenecen a nadie, no tienen un titular determinado, sino es el interés general, la comunidad, razón por la cual puede ser promovida por cualquier persona a nombre de aquella, de la comunidad, cuando se presente un daño o una amenaza o un derecho o un interés común, sin más requisitos que los establecidos por la ley para ese efecto. Las características principales de este medio de control ya fueron recogidas en la sentencia C-215 de 1999 de la Corte Constitucional, en la cual se dijo lo siguiente: debe destacarse que en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente hubo claridad en cuanto tiene que ver con el carácter público de las acciones populares en defensa de estos intereses colectivos, en cuanto se justifica que se dote a los particulares de una acción pública que sirva de instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión, bien de dirimir los conflictos que pudieran presentarse, bien de evitar los perjuicios que el patrimonio común pueda sufrir. Ese carácter público implica que el ejercicio de las acciones populares supone la protección de un derecho colectivo, es decir, de un interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye motivaciones meramente subjetivas o particulares. No obstante, supone la posibilidad de que cualquier persona que pertenece a esa comunidad pueda acudir ante el juez para defender a la colectividad afectada, con lo cual se obtiene de manera simultánea la protección de sus propios intereses. Ahora, en palabras de la Corte, siguiendo esa misma línea, señala que las acciones populares es su naturaleza preventiva, lo que significa que no es ni puede ser requisito para su ejercicio que exista el daño o perjuicio de los derechos o intereses que se buscan amparar, sino que basta que exista una amenaza o riesgo de que se produzca en razón de los fines públicos que las inspiran. Desde su remoto origen en el derecho romano, fueron concebidas para precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta que el daño se materialice. Aquí vamos a encontrar entonces una diferencia sustancial con la acción de tutela, que es una acción prevista en el artículo 86 superior, que establece que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o inclusive de los particulares, a diferencia del medio de control de las acciones que buscan la protección de los derechos e intereses colectivos que están regulados por la Ley 472 del 98. La acción de tutela está reglamentada por el Decreto 2591 de 1991. Entonces, si lo que indica si la pretensión es garantizar un derecho individual o colectivo, no es la pluralidad de sujetos que solicitan la protección lo que determina si es una acción de tutela o un medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, sino es lo que realmente determina la competencia, es la titularidad, oígase bien, la titularidad del mismo. Es decir, que si los derechos vulnerados están en cabeza de una persona individualmente identificada o identificable, o si el titular de ese derecho es una colectividad o un número de plural de personas no identificables. Ese es el test que nos trae la Corte Constitucional para determinar cuál es el medio de control idóneo. Es decir, la Corte Constitucional ha sostenido que un derecho individual no se convierte en colectivo por el solo hecho de que exija simultáneamente la asistencia o el requerimiento de muchas personas. Así, el derecho que le asiste a una persona individualmente considerada no se transforma en colectivo por el hecho de ser reclamado al tiempo por varias personas. Así las cosas, precisado lo anterior, lo que vamos a encontrar ahora es la regulación del legislador de 1437 para este medio de control de protección de derechos e intereses colectivos. Siguiendo ese derrotero constitucional y teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 1437 del 2011, vamos a encontrar un primer presupuesto, y es que se trate de derechos e intereses colectivos, y para ello debemos acudir a la Ley 472 de 1998, que reguló tanto las acciones populares como las acciones de grupo. Allí el legislador de 472 de 1998 nos señala cuáles son esos derechos e intereses colectivos y lo hace de una manera descriptiva, más no taxativa. Entonces entramos a la Ley 472 de 1998, debidamente actualizada, y allí nos dice cuáles son esos derechos e intereses colectivos en el artículo 4. Entre otros, dice el legislador, los relacionados con el goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley, disposiciones reglamentarias, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la nación, la seguridad y la salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, la libre competencia económica, el acceso a los servicios públicos y que la prestación sea eficiente y oportuna, la prohibición de la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas, nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, los derechos de los consumidores y usuarios, también aquellos definidos en la Constitución, en las leyes ordinarias, tratados de derecho internacional y celebrados por Colombia. Entonces, fijémonos cómo el legislador ha establecido de una manera descriptiva cuáles son esos derechos e intereses colectivos en el artículo 4,
Y en el artículo 5 nos ha desarrollado cuál es el trámite de esas acciones reguladas en la ley con fundamento en los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, economía, celeridad y eficacia, y en aquellos que estén hoy en el Código General del Proceso. Tienen un trámite preferencial, se tramitan con preferencia a las demás que conozca el juez competente, excepto el recurso habeas corpus, la acción de tutela y de cumplimiento, y la interpretación de esos derechos protegidos de conformidad con el artículo 4 se aplicarán de acuerdo como vengan definidos y reglados por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que vinculen a Colombia. Estas acciones no tendrán término de caducidad, podrán iniciarse y tramitarse en todo tiempo. Así lo ha ratificado la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 4 de septiembre del año 2018. Vienen los presupuestos procesales de las acciones de la protección de derechos e intereses colectivos en el artículo 161 de la Constitución de Renuencia. Hay un requerimiento a la autoridad, por llamarlo así, una renuencia, para efectos de que se exista una petición previa, no con fines de la constitución de un acto administrativo, lógicamente, sino con el fin de requerir a la autoridad encargada de velar por ese cumplimiento de esa garantía de esos derechos e intereses colectivos, de que evite encargada de que el perjuicio se consume para efectos de que le dé estricto cumplimiento y aplicación. Ese requerimiento debe estar acreditado a menos de que se trate de derechos que puedan ser susceptibles de cumplirse de manera inmediata. Ese es el requisito de procedibilidad que nos pide el artículo 161, que esté acreditado con la solicitud que viene consagrado en 1437 y que no venía señalado en la reglamentación original de la Ley 472 del 98 como sí para la acción de cumplimiento, que venía de manera original en la reglamentación que se pidió en la Ley 393 de 1997. ¿Qué debemos tener en cuenta en esta protección de derechos e intereses colectivos que trajo de nuevo la Ley 1437 del 2011? Que el juez no puede anular el contrato o el acto administrativo sin perjuicio de que pueda adoptar medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración del derecho colectivo. Aquí la Corte Constitucional en sentencia C644 del 2011 le dio el carácter de exequible a esa disposición, de igual manera que con el requisito de procedibilidad que no atienda la reclamación o la petición dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud o que niegue dicha solicitud para que pueda habilitar el conocimiento de parte del juez. Y la excepción que se puede prescindir de ese requisito cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse con la demanda. Entonces, pueden solicitarse medidas cautelares en este medio de control de conformidad con el artículo 232 de la Ley 1437 de 2011 y ya habíamos dicho que no se puede tampoco permitir al juez la nulidad del contrato o del acto administrativo sin perjuicio de que pueda adoptar medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o la vulneración de esos derechos colectivos. En cuanto a la acción del artículo 145 de la Ley 1437 del 2011, que es la reparación de los perjuicios causados a un grupo, el legislador también señaló unas diferencias puntuales de la reglamentación original de la Ley 1437 de 2011 en cuanto
a lo que se podría allí pretender adicional a la reparación de esos daños colectivos, y tiene una relación directa con la pretensión de nulidad de actos administrativos. Pero antes de abordar ese aspecto, resulta conveniente precisar que este medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo manifiesta el legislador que cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales puede solicitar en nombre del conjunto de personas la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de una indemnización de los perjuicios causados al grupo en los términos preceptuados en la norma especial que regula la materia. Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a 20 personas o más individualmente determinadas, podrá solicitarle la nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad siempre que algún integrante del grupo hubiera agotado el recurso administrativo si éste fuese concedido o fuese obligatorio. Entonces, desde ese punto de vista, podría decirse que existen dos presupuestos o dos pretensiones fundamentales en este medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo. Primero, uno de carácter patrimonial, de carácter resarcitorio, y otro de carácter meramente de control de legalidad para efectos de determinar también ese efecto patrimonial. En cuanto a esa precisión, el legislador deja claro que esta acción de reparación, este medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, es autónomo y se puede ejercer independientemente, indistintamente de que se haya agotado o se haya ejercitado o no el control de reparación directa. Así lo ha dicho el Consejo de Estado textualmente cuando dice: sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción voluntaria vulnerante del mismo. Eso está bien explicado cuando la sección tercera, con ponencia del doctor Ricardo Hoyos Duque, en el radicado 2000-0023, dice lo siguiente: es una acción de carácter principal, procede a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial para pretender la reparación de los perjuicios sufridos, pues precisamente el artículo 88 de la Constitución y la Ley 472 del 98 señalan que la misma puede instaurarse sin perjuicio de la acción individual que corresponde por la indemnización de perjuicios. Queda al arbitrio del demandante ejercer en los casos en que ésta procede o bien la acción de grupo o la correspondiente acción ordinaria según corresponda o la que prefiera. Entonces fíjense cómo da a entender la jurisprudencia en principio que una acción no impide el ejercicio de la otra. En cuanto a la caducidad, es claro que a partir de la ley 1437 del 2011 y el artículo 164, este término de caducidad quedó en 2 años a partir del día siguiente de la ocurrencia del daño o con todos los lineamientos jurisprudenciales tal como lo ha establecido la tipología de la sección tercera. El otro aspecto relevante que tiene que ver con este medio de control está dado en esta consagración de que pueden demandarse los actos administrativos, su nulidad de carácter particular para efectos de lo que se pretende con la reparación, y en el caso de que esto suceda, el término para interponer la demanda ya no será de 2 años, sino de 4 meses, y que se cumpla ese presupuesto de que se agote el recurso obligatorio en el caso de que así lo consagre.
Esto lo encontramos en el inciso segundo, cuando dice el legislador: cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a 20 o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo obligatorio. Primer presupuesto del artículo 145. Y en cuanto a la caducidad, cuando se trata de ese evento, también lo ha establecido la jurisprudencia en la sección tercera en los casos señalados de conformidad con la integración normativa de su interpretación. Conviene ahora revisar una sentencia respecto de la caducidad, y es una sentencia de tutela precisamente donde se abordan circunstancias tipológicas, la del 16 de enero del 2020, con ponencia del doctor Rafael Francisco Suárez Vargas, en contra, esta es una tutela en contra del Tribunal Administrativo del Meta, precisamente por la aplicación del término de caducidad en una acción, en un control de esta naturaleza. Dice: de conformidad con lo dicho, si bien en los aspectos a que se refiere a la reparación de los perjuicios causados a un grupo, el legislador instituyó por la especialidad que se predica en estos casos un régimen particular aplicable a estas controversias en cuanto están contenidos en la Ley 472 de 1998, también lo es que en materia de lo contencioso administrativo, la Ley 1437 del 2011 modificó dicha norma especial en lo que hace referente a las disposiciones a la pretensión, a la caducidad y a la competencia, pues amplió y reguló íntegramente las disposiciones aplicables en la Ley 472 del 98. Dice lo siguiente: por ende, resulta claro que el término de caducidad aplicable en el establecido en la Ley 1437 del 2011, en su artículo 164, numeral segundo, literal H, es decir, 2 años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se causó el daño, excepto en los casos en los cuales este último provenga de un acto administrativo y se solicite la nulidad del mismo, circunstancia en la que la demanda deberá formularse dentro de los 4 meses siguientes al día de la comunicación, notificación, publicación o ejecución del acto. Por consiguiente, la sala verificará cuál es la causa que dio origen a los daños alegados por parte del demandante, en aras de establecer si se debe aplicar el término de 2 años o el de 4 meses para establecer si la acción está instaurada, está caducada o no. Entonces, fíjense que resulta supremamente importante esta precisión procesal en cuanto a este medio de control, para no llegar a pretender o a tener la creencia inequívoca de que por el solo hecho de que sea este control con una caducidad de 2 años, así sean actos administrativos de carácter particular los que se pretendan anular con este medio de control para efectos de obtener la reparación, también sea el término integral de 2 años, pues el legislador fue claro en el artículo 164, numeral segundo, literal H, como acaba de exponerse, y con sustento en la providencia más reciente que acaba de exponerse, y en sede de tutela precisamente para garantizar derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, donde la subsección A hace el análisis completo frente a la tutela que promovió el señor Héctor Jaime Rincón Romero contra el Tribunal Administrativo del Meta. Otro medio de control que debe verificarse en estos medios de control que pertenecen a la categoría de los constitucionales, pero que están en conocimiento de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa, se relaciona con la acción de cumplimiento, y que nuestro legislador le denominó en 1437 cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos en el artículo 146. El artículo 146 dispone que toda persona podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo previa constitución de renuencia, ahí está el requisito de procedibilidad,
para hacer efectivo el cumplimiento de cualesquiera normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos, dentro del término de 10 días siguientes a su ejecutoria, dentro de las con fuerza material de ley o de actos administrativos. En este medio de control debemos hacer algunas precisiones conceptuales para efectos de tener mejor claridad sobre lo que se pretende con la acción de cumplimiento. No tiene término de caducidad, se puede mandar en cualquier tiempo. No es una acción principal, es una acción subsidiaria como la acción de tutela, tanto así que si el juez, el funcionario judicial, el servidor observa que le presentaron una demanda de acción de cumplimiento, pero lo que realmente es una acción de tutela, puede transformarla. También debemos tener claridad que por ser una acción subsidiaria, habría que revisar la procedencia, que debe estudiarse si existe o no otro mecanismo de defensa judicial. El término para decidirla es 20 días, la acción de tutela son 10 días, la acción popular y la acción de cumplimiento tienen norma especial, su procedimiento está en la ley 472 de 1998. No se tramita por el proceso ordinario de 1437, no se tienen las reglas del artículo 179, no se hace audiencia inicial ni mucho menos, debe quedar claro. En este estudio académico debemos también revisar cuál es el objeto de protección de este medio de control de cumplimiento. El medio de control el ámbito de protección de la acción de cumplimiento está dado en que se cumpla una norma jurídica o un acto administrativo, dice el artículo 146, con previsión de la ley que la contempla, que es la ley 393 de 1997, producto de las normas constitucionales señaladas en la reforma de 1991. Aquí nuestro legislador señaló en esa ley 393 del 97 que la finalidad es que cualquier persona, natural o jurídica, incluso los servidores públicos, tengan la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización y el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo que es omitido por la autoridad o el particular cuando asume ese carácter. Lo ratifica así en ese estricto sentido la sentencia C1194 del 2001 de la Corte Constitucional, que termina manifestando que este control se encamina a procurar la vigencia y la efectividad material de las leyes en sentido formal o material y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado social de derecho que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo. Hace titular a toda persona de potestades e intereses jurídicos activos frente a autoridades públicas y aún de los particulares que ejercen funciones de esa índole y no meramente destinatarias de situaciones pasivas concretadas en deberes, obligaciones o estados de sujeción para poner en movimiento la actividad jurisdiccional del Estado, mediante la presentación de una solicitud dirigida a obtener el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo que impuesto ciertos criterios, deberes de autoridad a las cuales se muestra renuente a cumplirlos. Entonces, teniendo claro cuál es el objeto de este medio de control, también debemos tener claro que el legislador en su facultad discrecional estableció un requisito o una renuencia para efectos de acceder a su cumplimiento. Hay que impulsar esa actividad con una solicitud, con una petición de renuencia en esos términos que se diga concretamente qué es lo que se quiere que se cumpla, cuál es la norma, cuál es el acto administrativo, para así tener el primer presupuesto, y es que se logre mermar o contrarrestar esa inactividad de la autoridad pública y esa morosidad en el cumplimiento de esa norma.
o de ese acto administrativo. Teniendo claro lo anterior, debemos decir que en esta materia no existe caducidad del medio de control. Existe ese requisito de procedibilidad antes mencionado que viene señalado en 1437 del 2011, que es la norma especial que se aplica. No debemos confundirlo con el cumplimiento de la acción de tutela, que es otra cosa totalmente diferente, que es la facultad que conserva el juez para hacer cumplir el fallo cuando concede el amparo. Tenemos, por ejemplo, ese pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la improcedencia de la acción de tutela en el caso Petro. Y una precisión conceptual que sería bueno rescatar teniendo en cuenta lo que se vive en el día a día de la actividad judicial, como lo hizo la Corte Constitucional en la sentencia 638 del 2000. Por ejemplo, sujeto activo, toda persona, natural o jurídica, de derecho público o de derecho privado. Sujeto pasivo tiene que ver con la persona en contra de la cual se interpone la acción. No persigue indemnización de perjuicios, porque el objeto del cumplimiento es hacer efectivo la ley o el acto administrativo. Por lo tanto, el legislador no está obligado a configurar una acción de cumplimiento cuyo objeto cobije la pretensión de indemnización de perjuicios. Por la naturaleza de la acción, la aleja de aquellas que se revisten de un carácter declarativo de derechos. No es para hacer cumplir actos administrativos de carácter particular, dice la Corte Constitucional, sino actos de carácter general, y que tanto la norma que se pretende hacer cumplir como el acto administrativo contengan una obligación clara, expresa y exigible, que basta que lo que se necesite es su fuerza obligatoria para hacerla cumplir. Dice la Corte Constitucional, tratándose de acto administrativo, que la jurisprudencia ha precisado que los de contenido general necesariamente han de ser el objeto de la acción de cumplimiento, lo mismo que la ley en sentido material, pues no existe otro mecanismo jurídico idóneo a través del cual pueda lograrse la efectividad de esos mandatos. Y dice que cuando se trata de asegurar el efectivo cumplimiento de la ley material, esto es de normas generales, impersonales y abstractas, es indudable que el instrumento de protección creado por el constituyente primario, que es la acción de cumplimiento, es el único mecanismo idóneo, razón por la cual no es permitido al legislador crear mecanismos subsidiarios o paralelos para asegurar su cumplimiento. Cuando no se trata de actos administrativos de contenido general, sino subjetivos o concretos, la jurisprudencia ha admitido que, con miras a lograr su efectividad, el legislador está facultado para señalar otros mecanismos judiciales diferentes a la acción de cumplimiento. Es decir, en este caso, no es inconstitucional que se prevean mecanismos distintos a la referida acción a los cuales pueda acudir la persona interesada en su cumplimiento. Y dice la Corte Constitucional, por el contrario, cuando se trata de actos administrativos subjetivos que crean situaciones jurídicas individuales, concretas y particulares, el cumplimiento efectivo del respectivo acto interesa fundamentalmente a la esfera particular de la persona y no a lo que corresponde a satisfacción de intereses públicos o sociales. Por ello, se justifica constitucionalmente por considerar razonable y no afectar el contenido esencial del artículo 87 constitucional la previsión del legislador en sentido de que en estos casos el afectado, o sea, quien se lesiona directamente con el acto administrativo, debe acudir a mecanismos ordinarios que también ha instituido para lograr el cumplimiento de tales actos con la autonomía discrecional que lo caracteriza. Y en ese sentido también lo dijo la sentencia C-193 de 1998. Tampoco procede la acción de cumplimiento para aquellos eventos en los cuales impliquen gastos, erogaciones,
que no puedan estar cubiertos en un momento dado por la ley del presupuesto. En esas condiciones hemos dejado bien establecidos el objeto de cada uno de los medios de control, su finalidad que persiguen para poder diferenciarlos de los demás. Con la precisión conceptual que en este caso no existe la caducidad como sanción al transcurso del tiempo para el no ejercicio oportuno de la acción.